Dios me les bendiga grandemente. Bienvenidos a este espacio de estudio de la palabra de Dios con un enfoque práctico. Le invito a que de manera intencional aparte este tiempo para que aprendas los principios de la palabra de Dios. Una vez salvos en Cristo, es necesario guardar las cosas que la palabra de Dios tiene para nuestro bien. Le invito a que busque su cuaderno de apuntes, su blog de notas, a que busque una Biblia en el celular o física y que si conoces a alguien que necesite sabiduría para tomar decisiones, para administrar su vida, este es el momento en que le compartas el libro. Dios me bendiga a todos. Vamos a comenzar nuestro estudio haciendo una palabra de oración. Bendito y Padre Dios, en el nombre de Cristo, te presentamos, Dios, este tiempo de estudio donde necesitamos que tu Santo Espíritu nos guíe por sendas de rectitud, por amor de tu nombre, mi Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a comenzar nuestro estudio en los dos estudios pasados. Estuvimos hablando sobre la mayordomía y el servicio. Permítame, verifico una conexión acá. En estos estudios pasados estuvimos hablando sobre la mayordomía y el servicio. Dios nos confía parte de su creación a todos. Para administrarlo y tarde que temprano somos responsables por lo que hacemos o dejamos de hacer con lo que Dios nos confía. Y todos nacemos para prestar un servicio. Eso fue lo que vimos. O sea, para trabajar en algo. Somos siervos en las manos de Dios, el que se dedica al ministerio, pero también que se trabaja en lo material, también allí en casa. Todo lo que hacemos, como dice el libro de Colosenses 3:23, todo lo que hagamos, hagámoslo con el corazón como para Dios. Dios es un Dios que confía oportunidades de hacer y por oportunidad de administrar. Vimos que el dinero es una responsabilidad y que hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no se pueden hacer. La Biblia dice que ¿por qué gastamos el dinero en lo que no es pan y en lo que no sacia? Hablando de que a veces nos vamos a vivir en extrema vanidad. La Biblia, hay una clase de deudas insanas que la Biblia tajantemente las prohíbe cuando es para gastar desmedidamente en deleites. Hasta ahí hemos estudiado, hermano Edgar, Dios me le bendiga. Ahora vamos a seguir estudiando. Esta es nuestra clase número 24, nuestro estudio número 24 de esta serie. Sabiduría para la vida, ya vamos hacia la recta final. ¿Cuál es nuestro objetivo? Edificar el pueblo de Dios. ¿Cuál es el enfoque específico de este curso? Que sea un curso de aplicación práctica para la vida. ¿Basado en qué? Principalmente en el libro de los Proverbios. Este es nuestro tema número 24. Vamos a repasar nuestro último estudio. Hablamos del cristiano y el dinero, que aprendíamos que el dinero es buen siervo, pero mal jefe. Cuando yo me someto a las dinámicas del dinero, por el dinero voy a estar persiguiendo el aire, voy a estar sufriendo por lo que no tengo y voy a ser disperso en la vida.
Y también aprendimos que el cristiano tiene una forma en cómo gana y cómo administra el dinero. Y eso está en la palabra de Dios. Y si así lo hacemos, eso nos va a traer paz. Bueno, ese es nuestro repaso. Ahora, ¿qué es lo que hoy nos ocupa? Hoy nos ocupa este texto, este tema, el disfrute de la provisión de Dios. En el tema de la mayordomía, de la administración o mayordomía, en el tema del servicio y en el tema del uso del dinero, nos dimos cuenta que Dios es un Dios que provee. Dios es un Dios que sustenta. No provee para nuestros caprichos, Él provee para su obra en nosotros. Pero Dios es un Dios que provee. Eso es indiscutible. Dios es un Dios que provee. Ahora bien, Dios siempre provee. Pero si Dios siempre provee, ¿por qué vivo tan extenuado, tan de pronto cansado, tan de pronto escaso, si está la provisión de Dios? Mis hermanos, ser rico en el mundo es acumular bienes, posesiones, títulos, eso es ser rico en el mundo. En el reino de los cielos, la palabra riqueza se acerca más a la palabra prosperidad. La prosperidad tiene que ver con la bendición que trae paz, que al acumular bienes, porque en el libro de Eclesiastés dice, entre más aumentan los bienes, más aumentan los que lo consumen. ¿Qué quiere decir? Que si usted tiene un carro, ya tiene que pagar el mecánico, pagar el SOAT, pagar la póliza, un montón de cosas. Pastor, ¿entonces es malo tener bienes? No, no es malo. Es la bendición y la provisión de Dios. Pero lo que es malo es amar las cosas, los bienes por encima del amor a Dios. Y hay una tendencia en nuestro corazón a colocar a darle más valor al dinero que a las cosas de Dios. Muchos he conocido en el camino de la vida que Dios los ha levantado para ser de bendición, o a su familia, o a congregaciones, o a fundaciones, y se olvidaron del Dios de la provisión y despreciaron a ese Dios que provee y hicieron un altar en su corazón para la provisión. Y lo que debía ser de bendición se convirtió en maldición. Hay quienes a expensas de su hogar, de su testimonio, del tiempo de rendirle culto a Dios, se dedican a perseguir las riquezas. Pero mire lo que dice la Biblia por allí en el libro de Ageo, en el capítulo 1. Dice que no importa cuánto hagan, con un soplo yo lo disiparé. En Ageo 1, del 4 al 9 dice, comen mucho y no se sacian, se tapan y no se calientan, reciben su salario en saco roto. ¿Por qué? Porque se olvidaron del Dios de la provisión por estar persiguiendo la provisión. Se olvidaron del Dios que bendice por estar persiguiendo la bendición. Mis hermanos, el que tiene y honra al Dios de la bendición viene por extensión, por añadidura. Pero cuando yo persigo la añadidura, definitivamente no tengo ni la comunión con Dios, ni tengo la añadidura y la vida se vuelve fatigosa. Compromisos, angustias, circunstancias difíciles. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado de cuál es la fuente de la provisión. Y ese es el texto que hemos venido estudiando los últimos 2 estudios y es el mismo que vamos a repasar hoy. Es este. Este es el texto a memorizar. Vamos todos juntos. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios 10, 22. Nuevamente, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios 10, 22. Vamos, que lo escuche tu alma. La bendición de Dios
es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Mis hermanos, aquí hay una sabiduría enorme. La gran mayoría de nosotros los humanos perseguimos la bendición y despreciamos al Dios que bendice. Es como perseguir los huevos y despreciar la gallina. Discúlpeme la analogía. ¿A qué me refiero? La simpleza del corazón nos lleva a apartarnos de la fuente de la bendición. Pero si nosotros entendemos que es la bendición de Dios lo que es verdaderamente riqueza o provisión, hermanos, de ahí en adelante todo va a terminar bien. La historia llegará a buen término. Pero si yo desprecio al Dios que bendice, ya no importa qué haga, aún las bendiciones que consiga en el camino van a ser forzosas, van a ser pesadas. Este es un principio. Dios es el Dios de la provisión. Antes de buscar la provisión, buscamos a Dios. Si no lo practicas, devuélvete del camino y comienza a practicarlo, porque Dios honra a los que lo tienen de primero en honra. Dios me les bendiga, vamos a seguir avanzando. Analicemos. Miren esto. Los ricos son aquellos que han tenido provisión. Timoteo 6, 17 y 18 dice sí, así. Dios manda a aquellos que tienen provisión, ricos. Ojo, el concepto de riqueza de la Biblia no es acumulación de bienes, es aquel que tiene provisión. Porque si fuera acumulación de bienes, hermanos, hay mucha gente que tiene muchas cosas y no puede disfrutar de ellas. Es pobre. Primera Timoteo 6, 17 al 18 dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Si Dios ha provisto, yo tengo que guardar la mesura. No debo ser altivo. Y no puedo poner mi esperanza en las riquezas. Son mandamientos taxativos. No seas altivo, no confíe en las riquezas. ¿Por qué? Porque son inciertas, sino que coloque su confianza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que disfrutemos. Que hagan bien, este es el propósito de la provisión, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Mire, hermanos, la Biblia dice, y esto se lo dice a esas personas que tienen hijos que dependen de ellos. Dice, el que no provee para su propia casa es peor que un incrédulo que ha negado la fe. Dios provee en cabeza del papá para el hogar, para los hijos. Dios provee al patrón para hacer de provisión a sus dependientes, a sus empleados. Dios provee en diferentes niveles para bendecir a otra persona. Cuando yo no utilizo los bienes que Dios ha provisto con el fin que Dios me ha dado, estoy negando la fe. Yo como esposo, como padre, yo me debo a mi hogar, a mis hijos. El empresario se debe a sus empleados porque tiene una responsabilidad económica con ellos. Y en esa obediencia Dios bendice. Cuando nosotros somos ordenados con la provisión. La Biblia dice en 1 Corintios, ¿cómo se debe ofrendar? Dice así, cada uno dé como propuso en el corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría. ¿Qué quiere decir? Que hay que proponer. Si el Señor ha provisto esto, yo llevaré esto para que haya alimento en la casa de Dios, alimento espiritual. Igualmente, Dios ha provisto esto, es justo que mi esposa, que mi hogar, aún mi esposo que está conmigo, podamos disfrutar de esto. ¿Por qué? Me refiero que los dos tienen que pagar la casa, los dos tendrán que pagar el carro, los dos tendrán que afrontar las circunstancias con los hijos. Es proponer el corazón.
cómo usted debe proponer los impuestos que necesita pagar, si usted declara renta, si usted paga sus impuestos, si usted paga el impuesto del carro, que Dios le haya provisto. Es necesario proponer, apartar, administrar la provisión de Dios. La Biblia dice, hablando de los ministros del Evangelio, ¿y por qué no extenderlo a la vida misma? Que seamos hallados fieles. Y esto habla de la administración. Dios siempre provee para su obra en nosotros. Pastor, pero ¿por qué estoy escaso? Porque tus expectativas están más allá de lo que Dios ha podido confiar en ti. La Biblia dice, pedís, pero pedís mal, porque piden para gastar en sus deleites y pasiones. Hermano, mire, la Biblia también dice en boca de Pablo, con sustento y abrigo estar contentos. Y más allá de eso, si Dios provee para el celular, para el computador, para el carro, para el estudio de los hijos, gloria a Dios por eso y bienvenido sea. Pero hay que vivir con contentamiento con lo que Dios ha suplido y ser fieles administradores de esa gracia que Dios ha dado a través de la provisión. La Biblia dice que no nos volvamos altivos ni coloquemos nuestra esperanza en la provisión, sino que confiemos en Dios. Mis hermanos, permítame enseñarles algo y lo voy a hacer con un respeto, como si Dios rogase. Yo en todo este tiempo de andar con el Señor, pero también en la vida misma, he aprendido que quien no honra al Señor, tarde que temprano, va a terminar gastando su vida sin un fin glorioso. Aunque venga la bendición, se puede convertir en maldición. El que más tiene no es que sea más rico. El que más tiene más responsabilidad tiene ante el Señor. Y he visto un mal, como lo dice el libro de Eclesiastés, que lo vamos a leer ahora. El tener no implica felicidad, porque hay gente que dice, yo sería feliz si tuviera un carro. Y ese carro implica gastos y de pronto cuidar. Yo sería feliz si tuviera una hacienda, una casa, una finca. Mis hermanos, el tener fuera del propósito y la voluntad de Dios es muy, muy peligroso. ¿Por qué? Porque si lo hago en mis fuerzas, me voy a cargar y me voy a meter en problemas y en angustias y voy a saltar de un lugar a otro, voy a cargar deuda, voy a meterme en pesos que no estoy preparado para llevar. Ejemplo, y lo digo con respeto. Usted va al banco, pero no tiene empleo, el banco no le presta. Pero como usted tiene un empleo, el banco sí le presta. Pero usted saca más dinero del que puede pagar con su salario. De ahí en adelante va a ser un tormento cíclico, repetitivo, cuando no tenga con qué pagar, cuando no alcance el sueldo, cuando la crisis que tiene en el nivel bancario se extiende al hogar, a la casa, a la salud. Y uno puede decir, Señor, ayúdeme con esta deuda, con esta circunstancia, mi hermano. Dios no respalda la desobediencia ni el desorden. Nosotros deberíamos saber hasta qué punto deberíamos endeudarnos de acuerdo a la provisión que Dios nos da. Porque le decimos ayuda y hay veces que no tenemos que pedir ayuda, tenemos que pedir perdón. Porque Dios no nos mandó a ser desordenados en la provisión que Dios nos dio. Dios nos manda a saber administrar lo que Dios nos da. Y si usted está sobrepasada de deudas y su provisión no alcanza a cubrirla, este es el momento y se lo digo con respeto, con misericordia, porque yo he pasado por estas circunstancias. Dígale, Señor, perdóneme, porque he obrado en desorden. Mi hermano, la Biblia dice que si alguno es temeroso de Dios, a ese Dios escucha. Si nosotros nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y hacer que las cosas comiencen a marchar.
A veces necesitamos pedir primero perdón antes de pedir ayuda. Mire, hermanos, quiero leer Eclesiastés 6 y quiero fijarlo en su corazón. Y si usted tiene una Biblia allí, la puede resaltar. Yo sé que esto le va a bendecir. Eclesiastés 6, 1 dice: hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. Esto lo dice Salomón, el hombre más sabio después de Cristo sobre la faz de la tierra. Dice que hay un mal que es común a casi todos los hombres. ¿Cuál es ese mal, pastor? Vamos a ver el verso 2. El hombre a quien Dios le da riquezas y bienes y honra, o sea, Dios provee, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan extraños. Eso es vanidad y mal doloroso. Mi hermano, el mucho tener no es el mucho disfrute. Por eso nuestro tema hoy es el disfrute de de la provisión de Dios. La Biblia dice que es mejor un pan tieso en la orilla del terrado que manjares en casa de discordia, en casa de pleitos, en angustias del hogar. Hay hogares que son más ricos, aunque tengan que comer de pronto algo muy sencillo, a hogares que están colmados de provisión material y sin embargo no pueden disfrutar de ella. ¿Qué es lo que aprendemos del texto? Que hay una provisión, que hay una provisión especial que Dios nos permite disfrutar. ¿Qué es lo que le quiero trasladar? Lo que le quiero trasladar es esto. Lo que le quiero trasladar es esto. Disculpen, estaba verificando la conexión a Internet. Lo que le quiero trasladar es esto, que necesitamos el deleite de la provisión de Dios. No solamente el tener. Yo he visto personas que tienen esposa y viven en pleito, he visto personas que tienen hijos y viven en pleito, he visto personas que tienen carro y eso les generó discordia, he visto personas que cuentan con una salud formidable y eso los lleva a meterse en problemas, he visto personas en unas camionetas súper espectaculares y lo que eso los hace es torcer el corazón. Mi hermano, hay el pueblo de Israel tenía un mal terrible. Por favor, me avisan si el video está rodando. Vamos a ver. Vamos a esperar un momento. ¿Me escuchan? Porque a mí también se me congeló la pantalla.
Me, no sé si me puedan ver. Ok, hemos vuelto. ¿Me escuchan? Bueno, hemos vuelto. El internet nos... Perfecto, mi hermano. Me salí, volví a entrar por la lluvia. De pronto el internet está molestando. Muchas gracias. Entonces, mis hermanos, vamos a lo que nos ocupa. Eclesiastés 6 dice que hay un mal doloroso, 6.1, y en el 6.2 dice que a unos Dios les da el don de hacer las riquezas y a unos pocos el don de disfrutar las riquezas. Hermano Miguel, si yo no soy fiel administrador de los tiempos de Dios en que Él provee, iré a escasez. Si no soy diligente, si no coloco a Dios en el primer lugar, si no busco al Dios de la bendición y lo desprecio por buscar la bendición, tarde que temprano no voy a tener el disfrute de la bendición, el disfrute de la provisión. No es el mucho tener lo que enriquece, es el mucho disfrute. Porque yo conozco personas que tienen mucho, pero no tienen un sueño en paz, no tienen un amigo sincero, no tienen buena salud, no tienen paz mental ni en el corazón. ¿Por qué? Porque están cuidando todo el tiempo. El rico es aquel que puede disfrutar de la provisión de Dios. Algo que aprendí yo desde mi juventud es que mi tierra prometida no es la que yo quiero, sino la que el Señor tiene para mí. Hay quienes persiguen la provisión constantemente y dan golpes como el que golpea el aire. Y buscan y buscan y buscan, pero no alcanzan, porque pasa lo que dice el libro de Ageo capítulo 1. Buscan mucho y no hallan, recogen y es disipado. ¿Por qué? Porque no importa cuánto hagas, no importa cuánto acumules, si no es la provisión de Dios. Proverbios 10:22 dice, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Eso, ese es un principio. Ahora, pastor, lo que nos ha enseñado en Eclesiastés 6:2, que hay dos dones. Uno, el don de hacer las riquezas. Eso lo dice el Deuteronomio 28 y también el texto que hemos leído, Eclesiastés 6:1 y 2, específicamente el 2. El don de hacer las riquezas viene de Dios, pero Dios da el don de disfrutarlas. Entonces, ¿hacia dónde debo orientar mi vida? A que yo pueda tener el disfrute de la provisión de Dios. Mi hermano, un puñado en las manos de alguien con el disfrute de parte de Dios es mejor que multitud en las manos de alguien que no tiene el don de disfrutarla. ¿De qué debemos aprender? Al disfrute de la provisión de Dios, sin olvidarnos del Dios que provee. Vamos a avanzar, vamos a leer Proverbios 10:22. ¿Qué dice Proverbios 10:22? La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Ahora, vamos a leer Proverbios 10:22. Permítanme, busco en mi Biblia.
10:22 es la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Ahora vamos a leer Proverbios 10:15. Dice, las riquezas del rico son su ciudad fortificada y el desmayo de los pobres es su pobreza. Mis hermanos, la provisión de Dios, lo que habla aquí es de Dios provee. Y cuando yo me enriquezco con lo que Dios provee, yo soy fuerte. Si Dios me ha provisto hoy el sustento, esa era la porción que Dios tenía para mí. Y si estoy en lo de Dios, yo soy fuerte. Es lo necesario, lo suficiente. Las riquezas de rico son su ciudad fortificada, dice el 18:11. Y como un muro alto en su imaginación. Mi hermano, hay gente que es rica y cree que son o negocios, cree que son pobres. Hay gente que dice, no, pues yo lo único que tengo es una casita. ¿Usted sabe cuánta gente no tiene casa? O hay gente que dice, no, que ese trabajo lo maldice. Yo tan pobre que yo no me gano sino 1 o 2 salarios mínimos. ¿Usted sabe cuánta gente hay que se gana menos del salario mínimo y tiene 2 o 3 hijos pequeños? Aquí dice, es un muro alto en su imaginación. Mi riqueza es lo que Dios provee para mí. Si Dios en su bendita voluntad, discúlpeme, soy tan gráfico, me provee frijoles para comer, esa es mi riqueza, y en mi imaginación, en mi pensamiento, tengo que decir, Señor, gracias, porque esta es la provisión que tú me has dado. Mis hermanos, hay un mal grande, en la Biblia lo plasma en el Salmo 73, que es alguien que conoce a Dios, que se llama Asaf, que ministra en la casa de Dios y vive amargado, y la Biblia dice en el Salmo 73 que tenía envidia de los que tenían más que él. Dice, tuvo envidia de los impíos porque no pasan necesidad. Y no valoraba que él era ministro del altar, comía de la parte de los sacerdotes, estaba delante del rey constantemente, y Dios los rodeaba como con un escudo porque era de los cantantes. Y él se sentía pobre. Mi hermano, si yo vivo pendiente de lo que no tengo, mi mente está enferma. Pero si yo sé que el Dios que suple ha suplido mi necesidad, mis necesidades básicas hoy, mira lo que dice aquí, es como un muro alto en mi imaginación. Esto habla del agradecimiento. Lo que Dios provee es bueno. Lo que Dios ha provisto es bueno. En Él confiamos y en Él esperamos, en su provisión. Y yo confío en que Dios proveerá para hoy, proveerá para mañana, proveerá para mis descendientes. Porque mi tierra prometida es la que Él me quiere dar y no la que yo quiero tener. Cuando yo me meto en la que yo quiero tener mi propia provisión, no importa cuánto tenga, va a ser para problemas y para angustias, para estar tapando y destapando huecos. Pero cuando yo ando en el propósito y la voluntad de Dios, es para bendición, que dice Proverbios 10:22, que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando la bendición viene, pero no en la absoluta voluntad de Dios, sí va a añadir tristeza. Voy un poquito más allá, avanzando. B, consejos de cómo adquirir la provisión. Mi hermano, hay formas en que nosotros debemos adquirir la provisión. Primero que todo, Eclesiastés dice que Dios es el Dios de la provisión. Hay un escalón antes de usted ver la bendición, hay un escalón, que es la honra a Dios. Cuando usted pueda, si usted está pasando momentos difíciles en su economía, hágase un estudio a fondo del primer capítulo del libro de Ageo. Si puede, escuche el estudio del doctor McCray
del libro de Ageo, capítulo 1, para que usted vea que la provisión viene de lo invisible, viene de honrar a Dios, viene de colocar la vida en orden. La gente dice, pastor, yo no robo, yo no mato, yo no soy chismoso, nada de eso. Bueno, esos son frutos que tienes que dar dignos de arrepentimiento posterior a la honra a Dios. El pueblo de Israel tenía un mal. Dios le bendecía y el corazón se engordaba y se apartaban de Dios, del Dios de la bendición. Dios los sacudía, les quitaba de pronto el sustento y volvían humildes a la presencia de Dios. Una vez estaban humildes, la Biblia dice, la paga del servicio y la humildad es honra y riqueza. Venían las riquezas a ellos, pero su corazón no era perfecto para con Dios y se iban detrás de las riquezas, detrás de la provisión y detrás de la bendición. Entonces, como se olvidaban del Dios de la bendición, volvían a caer en esos desiertos de escasez. Si usted está pasando momentos difíciles en su economía, hágase un estudio de Ageo capítulo 1. Identifique lo siguiente: ¿por qué la provisión de Dios se secó? ¿Por qué cesó? Ageo capítulo 2 dice, al final del 1 y en el 2 dice, ¿cómo volvió la bendición de Dios al pueblo? La Biblia dice, siembran y no recogen, reciben el salario, el saco roto no lo ven, están arruinados y hacen y trabajan y no tienen provisión. Simplemente fluye unos bienes, pero no tienen el deleite de la provisión. Y él dice esto: mediten bien sobre sus caminos, porque han dejado a Dios. En aquel entonces él dice, porque han dejado mi altar. Pero en este entonces es aquel que se olvida del Dios de la provisión se va. Pero cuando yo honro al Dios que provee, la provisión llega por extensión, porque con Dios llegan todos los bienes de Dios, o sea, su benevolencia, su bien y su misericordia nos perseguirán todos los días de nuestra vida, pero necesitamos honrar a Dios y tener a Dios, porque si no vas a gastar la vida entreteniéndose, persiguiendo la provisión. Pero si usted honra al Dios que provee, hermanos, la provisión vendrá. Más allá de la ofrenda, más allá de ser un cristiano que se congrega, es que Dios sea el primero en todo su vida. Que usted haga un altar enorme en su corazón y establezca el señorío de Cristo allí. Y verá que Dios le va a comenzar a honrar. Bueno, vamos a seguir avanzando. Proverbios, ¿cómo debo adquirir la bendición? Primero, le estoy enseñando, comience a honrar a Dios. Si no lo hace, no es caso de pérdida de la salvación, pero estudia Ageo 1. Por cuanto dejaron las cosas de Dios, todo se volvió esclavitud. Trabajaban, pero no tenían el disfrute. Muchas cosas sin el disfrute es esclavitud, es angustia, son cárceles. Bueno, vamos a Proverbios 23, 4 al 5. No te afanes en hacerte rico, dice la Biblia. Sea prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? ¿Qué es la riqueza dentro del contexto bíblico? ¿Amontonar cosas? ¿Tener muchos bienes? ¿Tener mucho dinero? No, la riqueza en el contexto bíblico es el deleite de la provisión de Dios, que Dios me permita la provisión y me permita el deleite de las mismas. ¿Por qué? Porque si yo coloco la vista en las riquezas, voy a ser esclavo, me va a doler gastarla, me va a doler perder, me va a doler
darle uso a las cosas y me voy a volver acumulador de cosas. ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes que yo les decía que el ojo no se cansa de ver. Eso lo estudiamos la vez pasada. No se cansa el ojo de ver. Y el corazón de desear. Mire, y si usted quiere es tener y tener y tener y tener más, créame que va a caer en un lazo. Y cuando usted quiera disfrutar, ya no va a tener los años del disfrute. Ya no va a tener las muelitas para disfrutar de lo que Dios le ha dado. Ya no va a tener los hijos en casa para el disfrute. Ya se casaron, ya se fueron. La vida se va sin disfrute aquel que quiere hacerse rico a la manera de este mundo. Pero aquel que quiere la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, va a vivir en completa paz, en el disfrute de la provisión que específicamente Dios ha determinado para él. Va a dejar de golpear el aire. Hay gente que trabaja, paga arriendo, paga servicios y vuelve el ciclo. Trabaja, paga arriendo y vuelve. ¿Por qué? Porque necesita colocar a Dios en primer lugar. Los caprichos del alma persiguen la economía abundante. Hay gente que no tiene dinero, pero come mejor que los que tienen. Hay gente que de pronto no tiene un empleo muy sofisticado, muy bien ubicado, pero que Dios le provee, tiene un disfrute terrible que impacta su alma con una paz que hasta para generosidad alcanza. La bendición de Dios es la verdadera riqueza. Si no, estás gastando tu vida persiguiendo billetes. Eso es lo que dice Proverbios 23, 4 y 5. Que no persiga la riqueza, persiga la bendición que es plena de Dios. En el Proverbios 18, 11, voy a leer, dice lo mismo. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada. No, por favor, discúlpeme. Voy a Proverbios 28, 20. Dice, el hombre que de verdad tendrá muchas bendiciones, más el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, más el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. ¿A qué se refiere? Cuando yo persigo la bendición aparte del propósito de Dios, tengo las consecuencias del extravío. Pero si yo persigo la honra del Dios de la provisión, voy a estar en paz. Pero aquel dice que el que persigue y persigue y persigue, no quedará sin culpa, sin dolor, sin angustia. Si usted se somete al perseguir el dinero es mal jefe, lo va a volver cansado, porque en lugar de sanar su vida se va a meter en más y más y más problemas porque está como persiguiendo el aire. Pero si usted provee y persigue la provisión de Dios, vive con contentamiento en la provisión de Dios, va creciendo de menos a más, le va a ser de bendición y no va a tener esa culpa en el alma. Bueno, en el 28, 22 dice, si se apresura a hacerse rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Mire, hermano, el más querer tener nos hace pasar los controles, sobrepasan nuestras capacidades y tarde que temprano, cuando usted haga caja, es más lo que debe que lo que tiene. ¿Por qué? Porque la avaricia lo llevó lejos a perseguir la riqueza, pero no la provisión de Dios. La provisión de Dios puede abundar. Pero ¿cuál es la diferencia entre la provisión de Dios y las riquezas de este mundo? Que la provisión de Dios siempre es en su voluntad, en su propósito, y genera en nosotros agradecimiento. Y es una riqueza real. Bueno, vamos a avanzar porque ya el tiempo se agotó. Mi hermano,
necesitamos aprender qué es provisión y bendición de Dios y qué no lo es. No se apresure a perseguir las riquezas si usted está apartado de la comunión con Dios, porque va a trabajar mucho y va a recoger poco. Vuélvase del camino, comience a honrar a Dios con toda su vida, escójalo a él primero y usted no va a vivir de las riquezas de este mundo, sino que la provisión de Dios, que es la que enriquece y no hay nada tristeza con ella, lo va a visitar. Vamos a orar para que nuestro corazón sea entendido en esta sabiduría. Bendito y Padre Dios, en el nombre de Jesucristo, hoy te pedimos perdón. Si en nuestro corazón nos hemos metido en problemas de avaricia, persiguiendo querer tener más y nos hemos olvidado del Dios de la bendición y del Dios que provee. Ayúdanos a obrar con sabiduría, a colocar primeramente tu presencia en nuestro corazón y a perseguir lo que tú quieres para nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga. Nos vemos el viernes en el devocional de oración y el domingo todos para la iglesia al culto. Bendiciones. Y el otro miércoles nos vemos por este mismo medio. Se les quiere. Un abrazo para todos. Dios me les bendiga.